Jabá Beshen Yahuwah Am Yisrael. Les saluda Suak, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy traigo para ustedes esta enseñanza que lleva por nombre la Nueva Yerushalayim. Nosotros tenemos un concepto de lo que es Yerushalayim, una definición, y específicamente el libro de Gilyaná, el libro de Revelación, capítulo 21 y capítulo 22, nos describe específicamente qué es la Nueva Yerushalayim, cómo está formada, cómo está constituida. Esta enseñanza que quiero transmitir con ustedes nos va a ayudar a entender qué es la Yerushalayim, cuál es la Nueva Yerushalayim. No es la Yerushalayim que actualmente nosotros conocemos, que se encuentra en Medio Oriente, en medio de conflictos, en medio de disputas por adquirir ese terreno o el lugar en donde una vez se convirtió en el lugar donde el Am Yisrael tenía que poseer esa tierra. Específicamente, este tema está relacionado con la Nueva Yerushalayim, la Yerushalayim de arriba. Esa es del cual nosotros nos vamos a referir en esta ocasión. Yerushalayim, que tiene por nombre, pudiera traducirse como Yahuwah de Shalom. También nosotros conocemos que es una ciudad de Shalom, o que también nosotros podemos conocerla como la ciudad de esplendor, la ciudad de una magnificencia por su brillo. El libro de Job, capítulo 38, verso 6, nos dice: ¿sobre qué cimientos fueron fundados? ¿O quién estableció o puso la primera piedra? Strong H 3384. La palabra Yará, Yará Eben Pinatá, ¿quién estableció, quién puso la primera piedra? Esta palabra Yará, ¿quién estableció? Nos dice este Strong: Yará es una palabra raíz que significa fluir como agua, colocar. También quiere decir lanzar una flecha o disparar una flecha con la única intención de dar en un objetivo. Lanzar una flecha con un arco y apuntar específicamente a un punto, a un objetivo. La palabra yará significa apuntar, destacar, pero también está relacionado con enseñar. Enseñar, dirigir, hundir, lluvia, directamente una lluvia, mostrar, saciar, tirar. Esto es el significado de la palabra yará, establecer. ¿Quién estableció la primera piedra? Esta palabra, que es una palabra raíz, también tenemos otra palabra muy específica llamada Torah. Torah, la palabra raíz es yará, instrucción. Apuntar como con un arco y una flecha para dar en un punto. Strong H 8451, la palabra Torah, significa precepto o estatuto, instrucción. Yerushalayim es un lugar donde se enseña el Torah. El fundamento es el Torah y el Torah es Yahuwah. Vamos a ir descubriendo paso a paso qué representa la ciudad de esplendor, la ciudad magnífica por su belleza, la ciudad esplendorosa por sus piedras preciosas que la componen. Un muro, una ciudad que tiene un muro, pero su fundamento está basado en el Torah, en la instrucción de Yahuwah. Libro de Yohanan 1:1 nos dice que en el principio es el Torah viviente, y el Torah viviente es con Yahuwah, y el Torah viviente es Yahuwah. A partir de este momento, yo quiero pedirle de una manera atenta, de una manera cordial, que usted se tome este tiempo para escudriñar lo que nosotros vamos a enseñar. Lo que vamos a enseñar está relacionado directamente con el Torah,
Cuando nosotros escuchamos una enseñanza que va a dejar un aprendizaje y que no solamente es para nuestros días, para vivirlo hoy en día, sino que esto tiene que ser el fundamento para que nosotros lo llevemos a cabo en todo lugar, aún más allá de la trascendencia de nuestra vida, después que nosotros dejemos este cuerpo y seamos transformados en unos seres de rúa, en seres de luz, entonces es como vamos a llevar a cabo, continuando esta misma enseñanza, continuando esta revelación de parte de Yahuwah, que nos invita a inundarnos, que fluye como una lluvia sobre nuestra vida, del Torah de Yahuwah. Deje usted de hacer actividades, las actividades que usted tiene que hacer, y tome un tiempo para sentarse, escribir, tomar un apunte, una nota, porque esto está relacionado con su vida. El Torah viviente. ¿Quién es el Torah viviente? Si Yahuwah es el Torah y Yahushua es la palabra viva de Yahuwah, podemos relacionarlo que Yahushua es Yahuwah. Ambos un mismo ser. No son dos seres separados. Una misma entidad, una misma creación, un mismo ser. Yohanan capítulo 1:14. Aquel Torah fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su exaltación, su tiferet. Esa tiferet, esa exaltación, como la del unigénito de Yahuwah, lleno de favor y lleno de verdad. Aquí nos está hablando que ese Torah fue hecho carne, fue manifestado a todos nosotros. Su nombre es Yahushua, que por consiguiente lleva el mismo nombre del Abba Yahuwah. Si Yarushalayim es la ciudad de esplendor, y el esplendor es la Shekinah, la Kabot de Yahuwah, entonces esta ciudad está inundada de la presencia de Yahuwah. Nuevamente voy a volver a repetir estas palabras, porque esto tiene que hacer eco en nuestra cabeza, eco en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Si Yarushalayim es la ciudad de esplendor, de brillo, y el esplendor es la Shekinah, la Kabot de Yahuwah, entonces la ciudad está inundada de la presencia de Yahuwah. Es decir, esa Yarushalayim que está relacionada con 4 paredes y que específicamente invade completamente todo lo que está a su alrededor, la presencia de Yahuwah que está contenido por su kabot, por su esplendor, por su brillo, quiere decir que Yarushalayim es una ciudad de la Shekinah de Yahuwah. Yeshayahu capítulo 60 verso 1. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y el honor, ukabot Yahuwah, el honor de Yahuwah sobre ti se ha levantado. Porque a pesar que la oscuridad cubre la tierra, y densa nube sobre las naciones, pero se levanta sobre ti Yahuwah, ukebodó, y su esplendor sobre ti se verá. Y vendrán las naciones a tu luz, y reyes al brillo de tu esplendor. Levanta todo alrededor tus ojos y mira. Todos ellos se están reuniendo, se están congregando y viniendo hacia ti. Tus hijos están viniendo desde muy lejos, y tus hijas a tu lado, apoyándose. No será más el sol, Yeshayahu 60:19. No será más el sol, tu luz por día, el brillo de la luna no brillará para ti, mas será para ti Yahuwah una luz perpetua, y tu Creador tu belleza, tu esplendor. Este es el adorno que nosotros vamos a tener, el brillo de la magnificencia del poder de la Shekinah sobre nuestra vida. No va a haber más sol, porque el brillo,
de la Shekinah de Yahuwah brilla sobre nosotros. No habrá más luna, porque la luna refleja el reflejo del sol. ¿Qué es Yerushalayim? Pregunta para todos ustedes. ¿Qué es Yerushalayim? Yahuwah había dado mandamientos, misbot, jukim y mishpatim, estatutos y ordenanzas, para que el Am Yisrael, para aprender y hacer. ¿En dónde se tenía que llevar a cabo? ¿En dónde se tenía que ejecutar? En todo lugar, en todo momento. Específicamente cuando ellos entraran a poseer la tierra prometida, en Eretz Yisrael, ellos tenían que llevar a cabo todos estos conceptos, preceptos, leyes, estatutos, ordenanzas y cumplir cada una de estas instrucciones para el bien de cada uno de nosotros. El lugar donde está su Makom Kadosh, que es en Yerushalayim, donde habita la Shekinah, la presencia de Yahuwah, como por ejemplo en el desierto. Las tribus se encontraban distribuidas alrededor del Mishkan, alrededor de la tienda de reunión, el Ohel Moed. Ahí es donde se podía manifestar la presencia de Yahuwah, específicamente en el Makom Kadosh Kadoshim, en el lugar apartado, en el lugar en donde se encontraba estos dos querubín, uno enfrente del otro, que estaba sobre una keporá, una cubierta, que dentro de ellos tenía un arca, un lugar donde dentro de ese lugar se encontraba los 10 mandamientos, las 2 tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Gilgalut capítulo 21 verso 22. No vi en ella Beit HaMikdash, templo, porque Yahuwah, Hashaddai, el Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de Shemesh, de sol, ni de Yarea, ni de luna, para que resplandezca en ella, porque la Shekinah, la presencia de Yahuwah Elohei, la resplandeció y el Cordero es su luz. Vemos esta relación como nos habla de la Shekinah de Yahuwah y la luz del Cordero, que es Yahushua HaMashiach, verso 24. Las naciones que han sido salvas, Yahushua, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su exaltación y honor a ella. La enseñanza anterior que nosotros hablamos sobre la boda hebrea, que se lleva a cabo dentro de una jupa, un lugar donde es como si fuera una tienda con 4 postes y arriba nosotros tenemos una cobertura como un talit que hace la función de un techo, que estas a su vez tienen estas barbas y los talit en las 4 esquinas. Esta jupá, que es una estructura, conocido también como palio nupcial, como lo describimos en la enseñanza anterior, lo vamos a ver ahora en el libro de Ezequiel. Según el libro de Ezequiel capítulo 5, verso 5, Yahuwah la puso, es decir, a Yerushalayim, en medio de los pueblos. La Jerusalén de la tierra ha manifestado actualmente invasión por causa de los moradores, por causa de la carne, pero no así va a suceder en la Yerushalayim de arriba. Aquí en la tierra actualmente sabemos todos los pueblos que están habitando a su alrededor, y constantemente se dividen por barrios, por razas, por culturas, por religiones.
Pero en la Jerusalén de arriba no va a suceder lo mismo. Lo que un día Yahuwah les dijo, que tenían que sacar a todos esos habitantes porque si no se convertirían en aguijones a sus ojos, hoy en día vemos que el pueblo de Israel, que quiere nuevamente volver a vivir, a habitar, se encuentran en un constante conflicto, en guerras, en peleas y muchas cosas que nosotros conocemos a través de las noticias. Pero la Jerusalén de arriba no va a ser lo mismo. No va a suceder esto que nosotros estamos viendo aquí en la tierra. Es importante notar un pequeño detalle. La tierra prometida no es Jerusalén. La tierra prometida no es Jerusalén, sino Eretz Canaán. La tierra de Canaán es el lugar donde tenía que habitar. Jerusalén, uno de los lugares, se encuentra dentro de esa tierra de Canaán. Yahuwah nunca les dijo al pueblo de Israel que ellos iban a poseer Eretz Israel o Jerusalén, sino Yahuwah les dijo que ellos iban a poseer la tierra de Canaán. Es así que ellos tenían que expulsar a sus moradores. Por esa condición, nosotros tenemos que tener muy en claro que dentro de esa tierra de Canaán se encuentra un lugar en el centro que se llama Jerusalén, Jerusalén. Y esto lo vemos específicamente, vamos a verlo, como el pueblo de Israel se asentó alrededor de un lugar, un Makom Kadosh, un Mishkan, una tienda de reunión, el Ohel Moed. Y cada uno de ellos tenía un lugar específico. El atrio, que conforma la parte exterior. Luego encontramos un poco más adelante el Makom Kadosh, donde se encuentra la menorá. Enfrente de la menorá se encuentra la mesa de la proposición del Lehem. Y enfrente tenemos el Ketoret, el incienso. Detrás del incienso nosotros podemos encontrar una cortina. Inmediatamente después nosotros nos encontramos con el Arón Berit, el arca del pacto, o el arca donde se encuentran los 10 mandamientos. Este lugar, Eretz Canaán, la tierra de Canaán, que se llama también Eretz Israel, en donde al entrar Yahshua, Josué, comenzó a repartir la tierra a cada tribu. Esto lo vimos en los capítulos del Sefer de Devarim. Moshe Rabbeinu tuvo que permanecer y morir antes de poder entrar y poder poseer esa tierra. El que tenía que poseer esa tierra lo tenía que hacer Yahshua por orden e instrucción de Yahuwah. A Moshe Rabbeinu solamente se le permitió mirar desde una montaña, desde el monte Nebo, contemplar lo que era o lo que consiste la tierra prometida. Él tuvo que morir en ese lugar que precisamente lo hablamos en la enseñanza de Moshe Rabbeinu, la muerte de Moshe Rabbeinu. Antes de poder entrar y por instrucciones de Yahuwah, es que tenía que imponer las manos y ungir a Yahshua como el nuevo líder quien introduciría a Israel a las peleas y a la conquista de la tierra prometida. Jerusalén se encontraba amurallada. Había un límite que rodeaba el Beit HaMikdash. Específicamente ahí solamente ministraban los Levíim, la casa de Leví, y los Kohanim, que pertenecían a los descendientes de Aarón. Libro de Gilgalut, capítulo 21, verso 21. ¿Qué es la Jerusalén? ¿Quiénes son los que van a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? Dice así: las 12 puertas eran 12 diamantes. Cada puerta era un yahalom, un diamante. Verso 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Quiere decir que van a estar abiertas todo el tiempo. Lleven la exaltación y la cabot de las naciones ahí.
¿Qué es lo que nosotros acabamos de leer en el libro de Yeshayahu? No entrará en la ciudad ninguna cosa sucia o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Este es un dato muy interesante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Quiénes son los que van a entrar ahí? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gilgalut 21:16. La ciudad, Yarushalayim, está situada, puesta en un cuadro. Su oreg, su largura, su longitud, es igual como su rojab, su anchura. Y él midió la ciudad, la Yarushalayim, con la caña, 1200 estadios. La largura, la altura y la anchura son iguales, es decir, un cuadrado. Antes de ver el cuadro, la imagen que tengo a ustedes para especificar un cuadrado, cuáles son las partes que conforman un cuadrado, como las caras, que tiene 6 caras, aristas, que vienen siendo 12 aristas, y los vértices, que vienen siendo 8 vértices. ¿Qué son las aristas? ¿Qué son los vértices? ¿Cuáles son las caras? Para que usted lo vea específicamente. Primero quiero mostrar esta imagen que nos habla del Makom Kadosh, el lugar apartado, y el Makom Kadosh Kadoshim. Específicamente nosotros tenemos que visualizar que la Nueva Yarushalayim, como es un lugar cuadrado, la única parte cuadrada que nosotros tenemos dentro del Mishkan o del Beit HaMikdash, del templo, es la parte donde se centra y está el Arca del Pacto. Es ahí donde nosotros, o representa la Yarushalayim. ¿Qué pasa lo demás? Lo demás, lo que está alrededor, viene siendo una ciudad que está a su alrededor, como la Yarushalayim, que nosotros podemos conocer y saber. Vean por favor esta imagen. Este ejemplo que nosotros acabamos de ver, esta descripción que nos habla el libro de Gilgalut, de Revelación, esta ciudad es una ciudad en forma de cuadro, o sea, tiene la misma dimensión. Además, este libro de Revelación nos dice que tiene 3 puertas en cada uno de los lados. 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste. Vean por favor este cuadrado. Este cuadro nos representa 6 caras. 6 caras, enfrente, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Estas son las 6 caras. Las aristas. ¿Cuáles son las aristas? Las líneas que unen entre un punto y otro para formar un cuadrado. Esas son las líneas que nosotros tenemos. Tiene 12 aristas. Y luego nos dice que tiene 8 vértices. El 8 son las esquinas. Tiene 8 esquinas que se une tanto arriba como la pared vertical, forman una arista y tiene 8 aristas. El ejemplo que nos dice de 12 estadios nos habla de una perfección. El número 12, perfección. El número 1000, de 12.000 estadios, nos habla de una multitud, no solamente de en cuanto a personas o en números, sino una multitud. Cada vez que nosotros escuchamos 1000, estamos hablando de una multitud. Cuando hablamos de millares, lo vemos en un caso específico con el rey Shaul y David, que el pueblo cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. 1000 es una multitud, pero 10.000 es mucho más grande que la multitud, algo incontable. A esto es lo que se refiere. 1000
una multitud. De ahí que la cifra 12,000 estadios, como si nosotros comparáramos una medida, estadios, 12,000 kilómetros, 12,000 pies, 12,000, una cantidad específica en cuanto a distancia, para describir una longitud. La anchura y la altura de la Nueva Jerusalén se refiere a la perfección bajo la forma de un cubo, según lo que acabamos de leer, Revelación 21:16. El cubo tiene 12 aristas, es decir, 4 en la parte superior, 4 en la base, 4 lo que soporta la base, y 4 en la parte inferior. Cada arista mide 12,000 estadios, que multiplicado por 12 nos da un resultado de 144,000 estadios. Usted tiene que poner y tomar nota. Nuevamente, vuelvo a repetir. El cubo tiene 12 aristas, es decir, 4 en la parte superior, 4 en la base vertical y 4 en la parte inferior. Cada arista mide 12,000. Para que sea un cuadrado perfecto, lo voy a hacer así, tiene que medir la misma superficie, la misma cantidad. Si nosotros multiplicamos 12,000 por 12, nos da un resultado de 144,000. El grosor o la altura de los muros de la ciudad son de 144 codos, que es el cuadrado de 12. Por último, las 12 tribus de Israel, cada una de las cuales consta de 12,000 personas, nos da un total de 144,000. Este dato nosotros conocemos y hemos escuchado, inclusive hay una enseñanza de parte de Rabino, los 144,000 abadín, ¿quiénes son? Pero no voy a basar mi enseñanza con lo que nosotros ya aprendimos en otro video. Este video tiene su propia intención de interpretación, no sacar de contexto o inventarme una nueva forma de expresión para interpretar estos números y por supuesto esta lectura. No es la intención, sino que cada uno de nosotros tenemos que ver la enseñanza desde su contexto para nosotros poder tener una información que nos va a ayudar a nosotros a crecer, a entender la mentalidad del mundo hebreo, de la cultura hebrea. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por esa razón, no toco la enseñanza de los 144,000 abadín, porque esa tiene su fundamento, tiene su base para poder llegar a esa información. Ahora, continuamos con lo que nos dice el libro de Revelación, capítulo 7, del verso 4 al 8, de estos 144,000 sellados, que también es el número de los redimidos que están delante del Cordero. Lo que nos dice el libro de Revelación, capítulo 14, versos 1 y 3. Encontramos una decodificación según el video anterior y este. ¿Por qué estoy diciendo de esta decodificación? La enseñanza anterior hablamos sobre la boda hebrea, específicamente el lugar donde se lleva a cabo este evento, sobre una jupa. Una jupa, si ustedes se dieron cuenta, está perfectamente relacionado con este cuadrado. 4 postes, 8 aristas, 12 vértices, un toldo de un talit, pero esto representa la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es así que lo estamos viendo? Esto es lo que vamos a desarrollar y vamos a descubrir. ¿Quién entra al palio nupcial? ¿Quién entra al palio nupcial? Lo que vimos en la enseñanza anterior, ¿quién entra al palio nupcial? El esposo y la esposa, o los que están comprometidos y van a tener una unión matrimonial.
¿Quién puede entrar y servir en el Mishkan? ¿Quién puede entrar y servir en el Mishkan? ¿Quién puede entrar en el Makom Kadosh Kadoshim, en la parte más íntima y privada, donde se encuentra el Arca del Pacto? Tenemos que ver nosotros como una estructura general, una película o condición general. Es muy importante desde el principio y con la única razón que la Ruach HaKodesh pueda abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro razonamiento, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para poder entender estos misterios que Abba Yahuwah nos está trayendo en estos tiempos. Tenemos que aplicar matemáticas, una regla de simplificación. Una de las reglas de las matemáticas es simplificar. Tenemos que reducir a su mínima expresión para poder comprender de qué estamos hablando. Esto quiere decir, vimos un ejemplo con la jupa y vemos quién estaba ahí, quién está involucrado en ese lugar. También vimos dos figuras, una del Mishkan, donde está alrededor con madera, con telas, pero en la parte más privada, el Makom Kadosh, el lugar apartado, donde no podía entrar cualquier persona, pero hay otro lugar más privado. Cada vez se va reduciendo esta privacidad. Primero, alrededor de todo el Mishkan podían estar o estaban asentadas las tribus de Leví, los servidores, quienes venían al servicio del Mishkan para ofrecer las ofrendas para los servicios del Mishkan. Los cantores y todo eso lo vemos también en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, que posteriormente se dividieron, estas tribus se dividieron para poder servir en el año al servicio del Beit HaMikdash. Ellos eran se puede decir, el cuerpo que podía de alguna manera ministrar en el Beit HaMikdash. Pero dentro del Beit HaMikdash se encuentra un lugar que exclusivamente y específicamente podían entrar los Kohanim. No podían entrar cualquier levita, mucho menos cualquier otro de otra tribu de Israel. Aunque eran del pueblo de Israel, ellos tenían prohibido entrar. Ellos tenían que permanecer alrededor, atrás de la línea de donde estaban las tiendas de los levitas. Vamos a suponer, lo que está por fuera, si nosotros viéramos un círculo, lo que está por fuera es el pueblo de Israel. Lo que está un poco más al centro se encuentra la tribu de Leví, los levitas. Lo que está más al centro, más directamente en la entrada de las puertas del Mishkan o de la tienda de reunión, se encuentra la casa de Aarón, que son los que entran a ministrar en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Dentro de esa tienda se encuentra el Makom Kadosh y el Makom Kadosh Kadoshim. En el Makom Kadosh no pueden entrar los levitas, solamente los Kohanim, que ellos eran los que encendían el Ketoret, el incienso, ellos eran los que encendían las luces de la menorá y ellos eran los que cambiaban las 12 piezas del Ejem. Pero hay otro lugar todavía más privado, en donde solamente el Kohen Hakadol podía entrar una vez al año. No podía entrar en cualquier momento. Claramente la instrucción dice que si ellos llegaban a hacerlo, caían muertos. No podían entrar si no era específicamente en el día de Yom Kippur. Yahuwah escogió, tenemos que ver esta simplificación de la cual hablamos. Simplificar. Y aquí es donde nosotros tenemos que abrir nuestra mente, ver este panorama amplio, de una manera de lejos, porque si lo vemos de cerca no nos damos cuenta. Tenemos que verlo en una magnitud como si las cosas estuvieran
de lejos y nosotros pudiéramos ver desde otra perspectiva. Dice así: Yahuwah escogió un pueblo entre todos los pueblos, entre todo el mundo, entre todos los pueblos que había, lengua, nación. Yahuwah escogió un pueblo. A Israel fue al único que redimió de Misrayim, de Egipto. No salieron más pueblos. La escritura nos dice Ereb Rab. Los Ereb Rab tenían la consigna o la indicación que ellos tenían que ser Israel, si no, no podían salir, porque no se menciona una cultura, un pueblo con otro nombre. Se les llama Ereb Rab, una multitud de naciones, pero específicamente nos habla de Yisrael. Israel fue sacado de Misrayim, de entre todos los pueblos, Yisrael. Después de ahí, dentro de Yisrael, escogió a los primogénitos. No hay otro, porque murieron, no hay otro primogénito, porque murieron en la noche de Pesa. Es decir, Yahuwah escogió al único primogénito que hay, que es Yisrael. Dentro del mismo pueblo de Israel, separó para Yahuwah a los primogénitos. De la tribu de Leví, ocupó el lugar de los primogénitos por causa del celo que hubo en su corazón de haber hecho el becerro de oro, y además que eran los únicos que podían servir en el Mishkan, y ningún otro, ni siquiera otro de la tribu, de cualquier tribu, no podían servir en el Mishkan. De entre todos los levitas, o de la tribu de Leví, solamente la casa de Aarón podía convertirse en el Cohen Hakadol. Vean este cuadro que es extraordinario, muy explicado, muy entendible, muy sencillo, que nosotros tenemos que visualizar como Am Yisrael y como pueblo escogido de Yahuwah, que existe esta simplificación de entre todos los pueblos, escogió a Yisrael. Una vez que fue sacado Israel, Yahuwah escogió a los primogénitos. ¿Quién era el primogénito de las naciones? Israel, porque murió todo el primogénito de las naciones de Egipto. No hubo ninguno que se quedara vivo. Los únicos que permanecieron vivos fue Israel. Israel es mi primogénito. Deja salir a mi pueblo, le dice Moshe a Faraón, porque Israel es mi primogénito. Después de que seleccionó a esos primogénitos, Yahuwah separa a la tribu de Leví para que sean los representantes en lugar de los primogénitos. Dentro de la tribu de Leví, separa a la casa de Aarón para ser el Cohen Hakadol, o los Kohanim. La casa de Aarón son los únicos que pueden servir en el Makom Kadosh Kadoshim, en el Makom Kadosh y en el Makom Kadosh Kadoshim. Está muy sencillo, muy simplificado. Tenemos que ver esta otra tabla donde vemos específicamente la descendencia de Leví y hasta la casa de Aarón. Vean por favor este cuadro. En el libro de Ezequiel, capítulo 42, verso 20, los cuatro lados midió. El muro tenía alrededor 500 codos de largo y de ancho 500 codos, para separar entre lo apartado, Hakodesh, Lejol, y lo profano. Esta es la intención. Había un muro, Kotel, muro o pared, para dividir, para separar. Cuando nosotros vemos un cubo, nos vamos a encontrar estas caras. Cuando nosotros encontramos específicamente las dimensiones de la Yarushalayim, de la ciudad Kadosh, nosotros nos encontramos que este muro representa una separación entre lo mundano, lo profano, lo impuro, con lo Kadosh Kadoshim. ¿Quiénes servían en ese lugar?
los levitas, específicamente los Kohanim en la parte más Kadosh Kadoshim. Vean estos dibujos que nos va a ayudar a tener una visualización completa de lo que estamos hablando. Si usted quiere poner pausa, si usted quiere tomar una fotografía, un screenshot, hágalo, que nos va a ayudar para volver a repetir o repasar esta enseñanza. Si a estas alturas usted no ha podido visualizar qué es la Yerushalayim, quién habita allí, entonces definitivamente usted tendría que pedirle la ayuda a la Ruach HaKodesh, porque hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a percibir, no porque no esté explicado, sino porque queremos entender cuando venimos de la religión, cuando venimos del mundo, cuando desconocemos completamente un lenguaje en la cultura hebrea. Nosotros conocemos el lenguaje religioso, conocemos el lenguaje cultural, en el lenguaje cotidiano del mundo que nosotros así lo conocemos o así nos lo enseñaron. Pero cuando nosotros venimos al Torah y no podemos entender, el único ser que nos puede abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón es la Ruach HaKodesh. Esto requiere un proceso en el aprendizaje, un proceso para aprender, ir creciendo como a un niño. Difícilmente nosotros podemos hablarle de algunos términos muy complicados a un bebé. No le podemos decir cuestiones financieras o cuestiones de trabajo, laborales, porque no lo saben, no han tenido esa experiencia. A medida que ellos van creciendo, van aprendiendo, van adquiriendo conocimiento, y es como nosotros podemos hacer esto, que aprender del Torah de Yahuwah. ¿Por qué Yahushua HaMashiach enseñaba con parábolas y solamente a los talmidim les explicaba esas parábolas? Esto nos lo dice el libro de Mateo capítulo 13 y 17, Marco 4, 12. Les hablaba en parábolas porque decía, para que ellos viendo no puedan ver, no lo entiendan, para que ellos escuchando la enseñanza de Yahushua no lo puedan entender, y vengan a mí y yo los sane. ¿Acaso la intención de Yahushua no era sanar a los pueblos? A eso fue llamado, a eso vino, a mostrar quién es Yahuwah, a mostrar verdaderamente, a revelarse como el Torah. ¿Por qué es que no quería mostrarlo? Todo esto tiene un proceso. Como nosotros acabamos de ver de la simplificación del pueblo hebreo, yo quiero que esto sea una clave entre nosotros, ustedes como oyentes, yo como locutor o hablando estas palabras, que esto sea una clave, un código entre nosotros. La simplificación del pueblo de Israel. ¿Cómo hablaríamos, cómo entenderíamos esta clave? La simplificación del pueblo de Israel es: Yahuwah escogió de entre todas las naciones a Israel. De Israel escogió a los primogénitos. De los primogénitos, Yahuwah sustituyó o quiso poner a la tribu de Leví como en lugar de los primogénitos. Dentro de la tribu de Leví escogió a la casa de Aarón para que ellos sirvieran en el Makom Kadosh Kadoshim, o en el Mishkan, en el Beit HaMikdash, en el templo, en la casa de Yahuwah, para ministrar. Esa va a ser la clave y la simplificación que nosotros vamos a aprender. Yahuwah creó a Adán y Hawa conforme a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán en una sola carne. Ejad Basar. Dentro de los 10 mandamientos, la esposa forma parte de las cosas del hombre, lo que nos dice el mandamiento número 10. El mandamiento número 5 nos dice y nos habla acerca de honrar, darle kabod al padre
y a la madre. Y este es un mandamiento con promesa. Lo primero que hizo Yahuwah, antes que todas las cosas, fue hacerse visible a sí mismo. Lo visible de Yahuwah se llama Yahushua. Cuando Yahuwah creó a Yahushua, también lo hizo varón y hembra. Así como Adán y Eva fueron creados varón y hembra, en la persona de Adán, cuando Yahuwah se hizo visible, en Yahushua también era varón y hembra. ¿Cuál es esa parte de la hembra de Yahushua? Yisrael. Yahushua es el varón, Adán. Yisrael es la mujer, Eva o Jawa. Yisrael es la Kalá, la novia. Y es Yahushua HaMoshiach, el novio. La Yerushalayim es el lugar donde habita la Shekinah de Yahuwah, la recámara nupcial. Y sí escuchó usted bien, la recámara nupcial, la nueva Yerushalayim. El Makom Kadosh Kadoshim, donde tenía la comunión Moshe Rabbeinu en todo momento, porque Yahuwah le dijo, reúnete ahí en medio de los dos querubín, yo te voy a hablar en medio de los dos querubín. Moshe Rabbeinu se reunía y Aarón tenía solamente una vez al año para poder hacerlo. Vemos esta gran diferencia. Moshe Rabbeinu lo podía hacer en todo momento, pero Aarón solamente lo podía hacer una vez al año. En la Keporá, en la cubierta del Aarón Berit, del arca de la alianza, había dos querubín, uno enfrente del otro. Esto lo hablamos en la explicación de la enseñanza, la muerte de Moshe Rabbeinu. ¿Qué significaba estar uno enfrente del otro? Antes de continuar con lo que voy a explicar, yo quiero decirle que lo que hemos aprendido en otra enseñanza, porque hay una enseñanza de parte de Rabino Netanyahu que nos explica abiertamente, muy detalladamente, que estos dos querubín representan a Adán y a Yahushua. Como yo se los dije hace un momento, esto tiene su base, su fundamento para llegar a esa conclusión. Eso fue una enseñanza que nos dio Rabino Netanyahu. Yo lo aprendí, yo lo conozco y es impactante esa revelación. Pero en el objetivo o la línea que yo quiero compartir con ustedes sobre este tema, nosotros tenemos que empezar literalmente desde cero. Si nosotros tratamos de edificar sobre algo que ya está edificado, nosotros no vamos a poder distinguir entre una y otra. Y mi intención no es crear confusión, mi intención no es crear polémica, mi intención no es en ninguna manera, ni tampoco estar en contra o viendo otras cosas que nos ha enseñado nuestro propio rabino, sino es otra perspectiva. Es otra forma de visualizar lo que Abba Yahuwah quiere mostrarnos a nuestra vida. Por esa razón yo quiero pedirle que usted tiene que ver de esta manera como viene la instrucción, la base, la raíz, el fundamento y a dónde quiero llegar. Porque esta enseñanza no comenzó la nueva Yerushalayim para yo poder enseñar un tema que es mi primogénito. Tuve que ampliar este tema mucho más allá, tener que hablarles de la boda hebrea, tener que hablarles de Yerushalayim, tener que hablarles de las prendas o la prenda de la boda, cuáles son las ropas adecuadas de la boda, para yo poder hablar, explicar quién es mi hijo, mi primogénito, Yahushua. Tuve que ampliar esta información, esta enseñanza, para que nosotros podamos tener una visión más amplia, un panorama más amplio, un conocimiento más profundo de lo que teníamos anteriormente
y además de lo que la religión nos había intentado enseñar, pero que no coinciden muchas de esas cosas con el Torah de Yahuwah. Por esa razón, yo le invito que usted tiene que abrir su mente y su corazón, ver más allá, ver más a profundidad, pedirle a la Ruach HaKodesh que abra nuestro entendimiento. Y no busco confundirle, porque esto está explicado en esta serie de enseñanzas que vamos a seguir viendo durante todo este tiempo, mirando hacia la Moed de Pesach. Y una vez que nosotros nos encontramos en esa Moed de Pesach, mirando a la Moed de Shavuot. Este es el proceso, este es el caminar que nosotros tenemos que llevar. Para eso me tengo que adelantar, para que cuando nosotros nos encontremos en esa Moed o en las Moed consecutivas, nosotros podamos entender o tener una visión más amplia del significado y propósito de estas enseñanzas. Perdón, de esas Moedim, de esas celebraciones. Continúo. En la Keporá, en la cubierta, en donde había dos querubín, uno enfrente del otro, tiene un significado conforme a lo que yo voy a explicar ahorita, o de acuerdo a este método, o de acuerdo a este propósito que yo tengo para usted. En la enseñanza anterior que nosotros vimos, cuando murió Moshe Rabbeinu, específicamente en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 6. Lo voy a leer. Y él lo enterró. Yahuwah enterró a Moshe Rabbeinu en el valle, en la tierra de Moab, su padre, enfrente o frente a Beit Peor. Pero nadie conoce su tumba hasta este día. Así es como dice el verso Devarim capítulo 34, verso 6. Yahuwah lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Beit Peor, pero nadie conoce su tumba. Hablamos qué significa enfrente o frente, es la palabra mul. Strong H4136, eso lo vimos la enseñanza de la muerte de Moshe. Si usted no ha visto esa enseñanza, pues difícilmente lo va a comprender. Aquí dice, mul o mol significa opuesto, lado opuesto, anterior o enfrente. La palabra mul, que es la palabra recortar, que también se utiliza para circuncidar, también es destruir. Esa es la palabra raíz. Enfrente de Peor, del Baal Peor, donde se cometió uno de los pecados más inminentes dentro del todo el pueblo de Israel, adorando a este Dios, a este Elohim Peor, que para eso hay una enseñanza. Nuevamente yo les vuelvo a repetir, cuando yo comparto una enseñanza con ustedes, yo les estoy hablando de algo anterior que ya les hablé. Si usted no ha visto las enseñanzas, yo le invito que usted vea uno por uno, no logre o no quiera aprender más adelantándose hasta el último y después dice, después veo el otro porque no me dio tiempo. Es necesario que veamos uno por uno. Para eso tiene números, para eso tiene ese numerito, video, número tanto y tiene un nombre, porque para mí es más fácil que yo les envíe de dónde estoy sacando todo esto y les puedo poner el video, vean el video número 100, el video número 50. Ahí ustedes buscan el video 50 y ya saben qué se refiere. Frente a Beit Peor, Moshe fue sepultado enfrente del lugar donde los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Esto nos dice el libro de Números. El pueblo reconoció que había recibido el perdón de parte de Yahuwah por causa de este mismo verso que acabamos de leer, Devarim 34:6. Por un lado, enfrente estaba donde había cometido el pecado el pueblo de Israel, que es Beit Peor, la casa de Baal Peor, y enfrente donde había muerto Moshe Rabbeinu se encontraba
la montaña de Moab, uno enfrente del otro. Vean esta relación porque es muy importante. Quiere decir que de un lado representa una sombra, una parte contraria a lo que ahora es Yahuwah. De un lado, bueno, lo voy a describir ahora con la mano izquierda. En la mano izquierda nosotros tenemos Baal Peor, que representa la maldad o el mal. Enfrente nosotros tenemos, de este lado, la tierra de Israel, la tierra de Canaán, en donde Moshe Rabbeinu murió. Quiere decir que por un lado encontramos el mal y por otro lado el bien o lo bueno. Por eso es que estaba uno enfrente del otro. El pueblo recibió el perdón de pecado. Esta es una confirmación. Cada vez que Yahuwah ve ese lugar, se acuerda del pecado, el pecado que había cometido el pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo se acuerda de que Moshe Rabbeinu, como también el Moshiach, Yahushua HaMashiach, que estaban dispuestos a dar su vida para que el pueblo pudiera ser perdonado. Vemos esta comparación. Ahora, nuevamente nos trasladamos a nuestra enseñanza. La Keporá, la cubierta, tenía dos querubín, uno enfrente del otro. Esto hace una referencia a la parte opuesta o contraria, en este caso que representaría al hombre. Uno de los querubín de la cubierta, uno de los querubín representan al hombre, y la parte contraria, el otro querubín, representaría a la mujer. ¿Por qué digo esto? ¿De dónde saco esto? Esto es lo que voy a explicar. Y será una sola carne. Yahuwah le dijo a Adán, y serán una sola carne. Como ya habíamos explicado sobre el video que hizo nuestro rabino, explicándonos con lujo de detalle que estos simbolizan Adán y Yahushua. Pero en este contexto en el cual yo estoy enseñando o tratando de mostrar una verdad, les voy a comprobar, no quiero decir que esto tenga que ser, sino esto es de acuerdo a esta enseñanza. Si nosotros revisamos este contexto que acabo de mencionar, de Adán y Hawa, los dos querubín, como Yahushua, como ambos fueron primogénitos, como hace un momento lo comenté. Por una parte, Yahushua como la primicia de toda la creación, y por otra parte, Adán como la primicia de la humanidad. Por esa razón, nuestro rabino nos dice que es Yahushua y que es Adán. Pero vamos a ver otro contexto. Yahushua tiene su parte complementaria, su otra mitad, que es Israel. Adán tiene su otra mitad, que es Eva, o Eva es su otra mitad, su parte interior, su parte femenina. Ambos fueron creados conforme a la imagen y la semejanza de Yahuwah. Varón y hembra los creó. ¿Cuál es la parte femenina de ambos? En el caso de Yahushua, ¿quién es su parte femenina? Israel. En la parte de Adán, ¿quién es su parte femenina? Hawa. Si nosotros enfocamos nuestra atención en alguno de estos dos, que ambos tienen su Isha, lo opuesto del Ish es la Isha, la mujer, y será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. Esto es lo que nos dice Bereshit 2:23. Shemot 25:22. Allí me encontraré contigo en tiempos señalados y hablaré contigo desde encima de la Keporá, del propiciatorio, desde en medio de los dos querubín que están sobre el arca del Aarón Edud, respecto de todo lo que te ordene en cuanto a los hijos de Israel. Esta fue la instrucción que Yahuwah le dijo a Moshe Rabbeinu. Allí te encontraré, y desde ahí, desde ese lugar, yo te voy a hablar con respecto a todo lo que está relacionado con el pueblo de Israel. Yahuwah habla con Adán y con Hawa en el huerto del Edén. Vea esta relación, varón y hembra, en este contexto. Yahuwah le está diciendo a Moshe,
Yo te voy a hablar en ese lugar, de esa Keporá, de esa cubierta hay 2 querubín, y de en medio de ellos yo voy a hablarte a ti con respecto a Israel. Si ahora lo trasladamos al huerto del Edén, el Edén convirtiéndose como en la Keporá y los querubín como Adán y Java, con ese cuerpo que habían sido diseñados, seres de luz, como los querubín. Y Yahuwah hablaba con Adán y Eva, en medio de ellos hablaba Adán y Java. Podían tener esa comunión. El Makom Kadosh Kadoshim era el lugar más apartado, o es el lugar más apartado, donde se encuentra el Arca del Pacto. En el principio de la dualidad, por lo que todo fue creado. Vamos a ver este principio de dualidad. Varón, mujer. Blanco, negro. Arriba, abajo. Esta misma referencia nos muestra el Torá, la dualidad en nuestras decisiones. Por ejemplo, esclavo, libre. Los asuntos de Yahuwah con los asuntos del enemigo. Por eso es que hace un momento hablamos sobre este mol frente, la casa de Peor con la casa de Yahuwah, 2 cosas completamente opuestas, contrarias. Cuando el Abba Yahuwah y el Am Yisrael se encontraban para firmar la Ketubá, la carta de matrimonio, que vienen siendo las 2 tablas de los 10 Misbot, Moshe había tardado un poco en la montaña. Este lugar de el monte Sinaí representa un lugar de casamiento, un lugar, por un lado tenemos el monte Sinaí y el pueblo de Israel que estaba esperando recibir los 10 mandamientos. Ese lugar o ese momento era el más esperado por todos nosotros, el momento del matrimonio. Pero algo sucedió que Moshe Rabbeinu se prolongó con más tiempo y no bajaba. Algo sucedió en el pueblo de Israel. En lugar de ellos esperar, se apresuraron a hacer algo desastroso, algo que verdaderamente impactaría toda su vida durante toda la historia. Estoy hablando sobre la creación del becerro de oro. Moshe Rabbeinu estaba recibiendo las instrucciones de parte de Yahuwah. Y Israel, que estaba en las faldas de esa montaña, estaban convirtiendo esa desesperación, esa ansiedad de queremos a Moisés ya o en este momento, porque si no, vamos a hacer un becerro de oro. Quizá no eran las palabras que ellos dijeron, pero eso fue lo que sucedió. Vieron que se tardó y ellos actuaron de esta manera. ¿Qué representa el becerro de oro? Y aquí me voy a tener que salir un poquito de contexto para explicar a lo que yo quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar con esta enseñanza de la Nueva Jerusalén? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Primeramente, yo preparé una enseñanza llamada la boda hebrea. Y hoy estoy mostrando la Nueva Jerusalén, pero no está despegada de la enseñanza anterior, de la boda hebrea. Todo esto tiene una línea. Si usted está viendo este video sin haber visto el otro, yo le recomiendo que pare, no lo siga viendo y vea la enseñanza anterior. Y después regresa a ver esta enseñanza. ¿Qué representa el becerro de oro? Aquí vemos lo contrario del Aarón Edut, el arca del pacto, o lo opuesto a los asuntos de Yahuwah, independientemente de que en Egipto este becerro de oro, este toro representaba una deidad, un símbolo de adoración, que el pueblo de Israel inmediatamente se sentía inclinado, se sentía impulsado a hacer. Ellos necesitaban ver algo, ver a alguien, pero a Yahuwah no lo habían visto. Al que veían era a Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, este becerro de oro no fue creado por causa de Yahuwah, sino fue fabricado por causa de Moshe Rabbeinu, porque ellos habían dicho, ha tardado en bajar. Esto lo vemos en Shemot, Éxodo capítulo 32, 1. En el verso 5 dice que este becerro de oro
tenía que celebrar fiesta para Yahuwah. Vean esta comparación de lo que estamos haciendo. Hay dos cosas opuestas, o la dualidad de la naturaleza. Blanco, negro. Arriba, abajo. Vemos una dualidad. Nos encontramos esta dualidad, el arca del pacto y el becerro de oro. Ambos compitiendo uno enfrente del otro. El pueblo había visto en Moshe a un líder, un guía, y algo más había visto en Moshe Rabbeinu. No quiere decir que todos lo hayan visto, pero había un pequeño grupo, un pequeño remanente que habían visto a Moshe Rabbeinu como un Dios. Era lo más que podían ellos haber experimentado. Ellos creían que quizá Él era el que hacía todos esos milagros y prodigios y maravillas, y que por la mano de Él todo ese pueblo había salido. Y ellos decidieron, como dice la Escritura, crear este becerro de oro, porque no vieron a Moisés. Ahora sustituyeron la persona o el personaje de Moshe Rabbeinu con un becerro de oro. Y ellos dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Misraim. ¿Se dan cuenta? Que primeramente ellos no habían visto a Yahuwah, o quizás sí, por el brazo extendido a través de Moshe Rabbeinu, el brazo fuerte por voz y mando de Moshe Rabbeinu, por orden de Yahuwah. Si el mandamiento nos dice, el primer mandamiento, no tendrás Elohim delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas. ¿Por qué entonces había una imagen de oro en el Aarón Berit, en el arca del pacto? Esa es la instrucción. Pero ¿cuál es la diferencia? Si el pueblo hizo un becerro de oro y Yahuwah tenía un arca del pacto de oro, ¿por qué si la instrucción dice que no hagas nada, por qué sí estaba permitido en el Beit HaMikdash o en el Mishkan, en la tienda de reunión? ¿Por qué en el Mishkan sí y el becerro de oro no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué causa esta controversia? ¿Qué nos quiere explicar? Nosotros leemos en el libro de Ezequiel algo muy relacionado con este lugar, pero con una visión que específicamente él podía tener. Con una visión, una profecía que él estaba viendo, una nebuá que él estaba viendo, y Yahuwah le muestra, y ahorita lo vamos a ver, en donde sabemos que el lugar donde se manifiesta el lugar, la presencia, la Shekinah de Yahuwah, para hablarle al hombre, esto se llama Merkabah, una carroza. Específicamente lo ve el profeta Ezequiel, y específicamente Moshe Rabbeinu lo veía en el Aarón Berit, en el arca del pacto, en medio de esos dos querubín. Ezequiel 1:10 dice: sus rostros, nos dice así Ezequiel 1:10, eran caras de hombre. Cada uno de los cuatro tenía cara de león en la derecha. Cada uno de los cuatro tenía cara de toro en la izquierda, y cada uno de los cuatro tenía cara de águila. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en la visión que había tenido el Nabí Yehezkel, el profeta Ezequiel, ¿por qué es que él había visto una cara de toro? Inmediatamente yo me imagino que al ver esta situación o esta condición, podía relacionar con su pasado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pueblo de Israel, que habían hecho un becerro de oro, se le castigó y muchos de ellos murieron? Y muchos de ellos tragaron ese mismo polvo, lo tragaron, Moshe Rabbeinu se los hizo tragar. Y el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Leví, tuvieron que matarlos por causa de este acto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si aquí el Nabí Yehezkel ve uno de estos cuatro vivientes, de estos seres, en donde se presenta la Shekinah de Yahuwah, este lugar donde se manifiesta para hablarle a los hombres, se encuentra con una cara de un toro? El libro
Nuevamente el verso 14 de este mismo libro dice: cada uno tenía 4 caras. La primera era la cara de un querub, la segunda era la cara de un hombre, la tercera era la cara de león y la cuarta la cara de un águila. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Algo cambió aquí. La cara de toro desapareció y ahora se convirtió en una cara de querub. ¿Por qué Yahuwah cambió esta visión para Ezequiel, cambiando esta condición, quitando al toro y ahora poniendo un querub? Esto es impactante. Esto que a continuación voy a hablar es impactante, que nos va a ayudar muchísimo a resolver qué es la Nueva Jerusalén, qué representa y quiénes van a estar ahí. En esta revelación, en esta nebuá que Yahuwah le permite tener a Ezequiel, a este Nabí, tenemos que ver a un querub, relacionado directamente con los querubín que había en la Keporá del propiciatorio, del arca del pacto. El relato de la construcción del Mishkan, hay un dato que no puede ser consecutivo, no es consecutivo. Muchas de las escrituras no son como si fuera un libro de cronología, de historia, paso por paso, sino que muchas veces se brinca de un lugar a otro para ubicarnos según la posición o el tema relacionado con lo que nos quiere decir. Como nosotros sabemos, no hay palabras ni de más ni de menos. No hay palabras que le falten al Torah. No hay letras que pueda uno poder cambiar o aumentar o quitar para que nosotros coincidamos con nuestro pensamiento. Yahuwah lo diseñó de esta manera. Y de esa manera es como nosotros lo recibimos, para que nosotros podamos entender el misterio, para que nosotros podamos descubrir cuál es el sod que nosotros, o que está guardado dentro de esa enseñanza. Ese es el misterio que nosotros tenemos que descubrir. ¿Cuál es el sod que Abba Yahuwah ha puesto en mi corazón para descubrir cuál es el propósito de esta enseñanza? Dice, primero nos habla la construcción del Mishkan, utensilios, postes, arillos, varas, todos los componentes, pero específicamente a la mitad, como si hubiera una interrupción, nos habla del becerro de oro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué específicamente, en lugar de hablar de una forma continua de un tema hasta terminar, interrumpe por la causa del becerro de oro? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? El becerro tiene una clara relación con lo que había en el Mishkan. Esta relación consiste en una rectificación de lo que representa verdaderamente el becerro de oro, o lo contrario del becerro de oro, en el caso de los 2 querubín, en la tapa del propiciatorio, del Aarón Berit. Vamos a ver lo que quiere decir esta palabra o esta relación. Strong H 5695. Egel. Esta es la palabra Egel. Y tiene otra palabra raíz que viene, pero ahorita lo vamos a ver. Egel significa ternero, un macho, casi un becerro o un becerro, un novillo. Egel representa un novillo. La palabra raíz es Agol, Strong H 5696. Significa revolver, andar en círculos, alrededor, redondo. Esta relación de Egel, Ayin, Gimel, Lamed, estas 3 letras, tiene un sentido de hablar de una manera de hacer las cosas rápido, inmediatamente. Esto está relacionado a esta palabra que específicamente nos dice que es un becerro, pero combinada con otras palabras como por ejemplo Bagala, que significa prontamente,
Vean cómo esta palabra Bágala prontamente tiene estas mismas letras de Egel. Están dentro de prontamente. El becerro de oro tiene una raíz de urgencia. Como ellos dejaron de ver a Moshe Rabbeinu y no venía, dijeron, hagamos inmediatamente un becerro de oro, un Egel. Moshe tenía que bajar el mismo día. Ellos habían pensado que algo había sucedido. Probablemente había muerto. Algo sucedió que ya no está ahí. Así que ellos dijeron, rápido, hagamos un becerro de oro. Vean esta relación. Rápido, hagamos un becerro de oro. No tuvieron paciencia, no esperaron, no meditaron, sino que ellos buscaban una solución inmediata. Esto es algo que a nosotros nos tiene que preocupar y nos tenemos que ocupar en esta condición. Cuando nosotros queremos hacer algo que está relacionado con el mal, con el Elohim, nosotros nos damos cuenta que también está relacionado el rápido, el pronto, porque no podemos esperar, queremos hacer las cosas rápido. Nuestra generación, hoy en nuestros días, nos damos cuenta que todo es a través de la tecnología, teléfono, comunicación, y lo queremos rápido. Los trabajos por medio de las máquinas, los trabajos tienen que ser rápidos, y hay una consecuencia. El becerro representa la cultura de la hora, la cultura de lo urgente. Los tiempos de hoy se han vuelto en las cosas urgentes. Con la tecnología ya no hay paciencia. En todo lugar, desde la casa hasta el trabajo. Las relaciones entre hombre y mujer tiene que ser rápido y ahora. Si conoces a una persona como hombre o una persona como mujer, inmediatamente quieres tener algo que ver con ella, intimidad. Si no sucede, entonces ya no quiero nada contigo. No es así. Tiene que haber una formación, tiene que haber una espera, un tiempo de espera. ¿Cómo sucede en un matrimonio hebreo? No solamente es casarse por casarse o tener relación sin compromiso, sino con un propósito. Lo vimos en la enseñanza anterior. ¿Cuál es el castigo que Yahuwah quería imponerle al pueblo de Israel por esta causa? Shemot, capítulo 32, verso 10. Y ahora, dice Yahuwah, y ahora déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré, y yo haré de ti una gran nación. Vemos una respuesta inmediata de parte de Yahuwah. Esto es impactante. Primero, lo vimos hace un momento. Ellos dijeron, rápido, hagamos un becerro de oro. No tuvieron paciencia. Y la respuesta de Yahuwah, y ahora, usted puede revisarlo en su escritura, y dice la misma palabra. Y ahora, déjame para que se encienda mi ira contra ellos. Los consumiré, y yo haré de ti una gran nación. Esto de estar relacionado con una medida que Yahuwah estaba tomando por causa del pueblo de Israel, de haber creado un becerro de oro. La medida del ahora, la medida del inmediatamente. ¿Cuál hubiera sido el castigo en caso de haberse llevado a cabo? Y ahora Yahuwah le dijo a Moshe, apártate. Ese hubiera sido el castigo. Sin embargo, Moshe Rabbeinu intercedió por el pueblo de Israel. Y por esa causa él tenía que haber roto las dos tablas para que ellos no pudieran firmar el acta de matrimonio. Ya estaba el compromiso, ya estaba el desposorio, no se había ya consumado, no se había llevado a cabo porque tenía que firmar la ketubá, la carta de matrimonio, sino que la suspendió por un momento para dar tiempo, como si algo hubiera sucedido con ese papel, con ese documento, decir, no está firmado todavía. Yahuwah lo permitió. Y Moshe Rabbeinu dio tiempo para interceder por su pueblo, para una causa, para un propósito. Yahuwah hubiera exterminado completamente al Israel de la Escritura.
del mundo, del plano tierra. Definitivamente lo hubiera desaparecido de la historia. Pero por causa de Moshe Rabbeinu, que intercedió, fue como Yahuwah pudo perdonar ese pecado, esa causa. Una de las características que nos habla el Torá sobre Yahuwah, una personalidad que tiene Yahuwah es su paciencia. Otra de las características que tiene Yahuwah es su lento para la ira. ¿No nos dice la Escritura que Yahuwah es lento para la ira? Que Yahuwah es paciente. Yahuwah tiene rajamín de su pueblo. Yahuwah tiene compasión. Tiene ese favor que nos puede brindar para soportar cuando nosotros violamos el Torá, cometemos pecado. Tenemos que buscar el arrepentimiento. Yahuwah nos da tiempo para arrepentirnos. Mientras estamos en esta vida, Yahuwah nos está dando tiempo para buscar su rostro, para buscar su favor, para buscar su perdón, para buscar con súplica y con lloro y decirle: perdóname, Abba Yahuwah, por haber hecho esto o aquello, o por comportarme como un necio, como un rebelde, por querer tener las cosas inmediatamente. Me he convertido en un berrinchudo, en un irresponsable, en un idólatra por causa de la rebeldía. La idolatría representa el ahora, el hoy. Como ya lo decía un presidente aquí en México, hoy y hoy trajo una devastada conflictos en nuestro país. Eso no tiene que ver nada con el servicio de Yahuwah. La idolatría por un lado y la abodá Yahuwah son completamente diferentes. Cuando nosotros queremos construir o edificar sobre una base de idolatría, simplemente nos dejamos llevar por las necesidades de la carne, por el egoísmo, por la avaricia, y inmediatamente se cumple la idolatría, la necedad. Pero cuando queremos servir a Yahuwah, esto requiere tiempo, esto requiere inversión, esto requiere paciencia, esto requiere shalom en nuestra vida. Como las cosas no las podemos aprender de un día para otro, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que hacer tefilot, intervenir constantemente para estar en su presencia, y no va a ser inmediato. Por otro lado, si queremos seguir las cosas de idolatría, las cosas del mundo, la carne a Baal, eso se da inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos uno puede estar cometiendo millones y millones de pecados, como sucedió con Baal peor. Cuando ellos se dieron cuenta que las hijas de Moab y las hijas de Madián habían cautivado a la vista de los hombres su belleza por su belleza, ellos tenían que hacer, y ya lo hablamos en un video de Baal peor, ahí usted lo puede ver, que la verdad no quiero repetir porque me da vergüenza, me da cosa revisar a profundidad ese tema, porque es muy profundo, hablando de promiscuidad y depravación, no solamente sexual, sino su propia vida, denigrándola hasta el polvo, hasta lo más sucio, hasta lo más vil que pueda existir. Por causa de la idolatría el hombre ha hecho todo eso, solamente por un placer temporal, una satisfacción momentánea en el ahora y en el hoy. Pero cuando se trata de Yahuwah, muchas veces tratándose de servir, acercándose al estudio, tarda uno mucho tiempo en percibir la voz de Yahuwah en tu voz, en tu mente, en tu corazón. Captar esa presencia de Yahuwah tarda mucho tiempo para que en un momento se pierda. Esto sucede con Yahuwah, una relación íntima, una comunión. De alguna manera tú tienes que igualar tu condición, porque nosotros somos humanos, pero Yahuwah es Rúa. Nosotros tenemos que menguar nuestra carne, apaciguarla, dejarla sin hacerle caso, para que nuestro Rúa se levante, se fortalezca y pueda tener una comunión con Yahuwah. Por lo contrario, con la carne se vuelve una igualdad con la idolatría.
Por una parte, la idolatría no te pide nada más que desenfreno de la carne, desenfreno de tus pasiones, de los más bajos instintos que puedas tener. En la idolatría los puedes llevar a cabo. Pero por otro lado, con Yahuwah, tardas tiempo, años, conocer, aprender, a dirigirte, a hablar con Él, a transmitir tu corazón, a abrir tu corazón. No solamente es por llegar cualquier persona en cualquier momento, ayúdame, sálvame, hazme esto, dame esto, porque no es la mente de Yahuwah, sino es nuestro propio pensamiento. Los pensamientos de Yahuwah no son los pensamientos del hombre. Si yo tengo mi rúa en un aprendizaje a mantener mi comunión con Abba Yahuwah, esto se lleva a cabo, pero no lo puedo hacer con mi carne. Yo no puedo tener una comunión con Yahuwah con mi carne. Mi ser tridimensional está en una constante lucha. Yo estoy en una constante lucha. Por una parte mis deseos, mis propios deseos, y por otra parte el deseo de la rúa, son completamente opuestos. Si esto sucede dentro de mí en este momento, ¿cómo podría yo conciliar mi ser interior con el Abba Yahuwah? Por eso se requiere un proceso, se requiere tiempo para que nosotros podamos tener esa comunión con Yahuwah. Ese proceso es llevado a cabo aún desde que es concebido en el vientre de nuestra madre. Algunos lo desarrollan durante la niñez o en su etapa adulta. La búsqueda, el aprendizaje, la perseverancia, la constancia, la paciencia, el estudio del Torah, la tefilot, quizá eso pueda ayudarnos en que en algún día nosotros tengamos la oportunidad de tener una revelación de parte de Yahuwah, una visión, poder escuchar audiblemente su voz. Si Yahuwah nos lo permite, quizá algún día lo podamos tener, quizá algún día nosotros podamos estar cerca, pegados, como en el caso de Yohanan, que permanecía en el pecho, que se reposaba en el pecho de Yahushua HaMashiach. La idolatría no exige nada de esto. El pecado, la fornicación, el adulterio, todos los pecados que nosotros podamos concebir, simplemente toma placer al momento, al instante. La idolatría es la cultura de Egel Bagalá, el becerro de oro, prontamente. La necesidad, la terquedad, la necedad son el ahora, el becerro de oro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los querubín del Aarón Edut, del arca del pacto? Vamos a ver que esta palabra querub, que se escribe con la kaf, resh y bet, tiene las mismas letras de la palabra rejev. Rejev, carroza, Strong H7398. Yahuwah viene montado, cabalgando. Esto es lo que nos dice sobre esta carroza. Que es la carroza donde se manifiesta la Shekinah, la presencia de Yahuwah, como lo vimos en la visión de Ezequiel y como lo vemos en el significado de esta palabra. Y tenemos muchos pasukim que nos hablan sobre esta carroza donde Yahuwah viene montado, viene cabalgando sobre los shamaim, sobre las alas de los querubín. Hay mucha referencia donde nos dice que Yahuwah cabalga sobre los querubín, sobre las alas, que viene siendo esta carroza, un vehículo de transporte. Rekev significa carroza. Querub significa este ser protector, un ser alado que tiene esta característica. Como lo vimos en el shor, en el becerro, en el egel, en el libro de Ezequiel, donde ya no aparece el becerro, vimos este ejemplo, este es pasú, donde en uno aparece el becerro de oro y en el otro, en el verso 14, aparece el querub. Fue sustituido, fue cambiado este personaje. El becerro ahora es sustituido por el querub, donde se manifiesta la Shekinah entre los dos querubín que había en la tapa del arca del pacto. Ahora, esta palabra que acabamos de ver, la carroza, que también se llama Merkabah,
Strong H4818, significa carruaje. Vean que es muy parecido a Regev, carroza, y Merkabah, carruaje o un carro, que viene del Strong 4817. Merkab viene de otra palabra, ahorita lo vamos a ver, significa vehículo, un carro, una montura. Y la palabra raíz, Rahav, Rakav, muy parecido a Regev, Rakav, significa montar, colocar, despachar, cabalgar, carro, conducir, jinete, montar, traer, subir. Rahab, montar. Complicado. ¿Por qué tenía que ser esta relación? Que ambos vienen de la palabra murkab, complicado. ¿Qué quiere decir? En griego, la palabra kerub, golfo 5502, ¿qué quiere decir jeroubín? Eso significa en griego, significa toro. Y quiero que vean esta imagen, para que es una imagen que hemos visto en diferentes ocasiones, y está relacionado como un ángel que tiene alas, pero es un toro alado, que esto lo tienen en las puertas babilónicas de Babilonia. Véanlo, por favor. Este toro, este ángel querub alado, en el griego, que significa jarubín, que representa un toro, esto aparece en Babilonia, en sus puertas, un personaje con un toro con cara de hombre, con alas. Siglos después pasó a ser un niño con alas. Por esa razón, los querubín eran representados como varón y hembra, niño y una niña. De ahí esta relación que en los templos católicos se pueden encontrar muchos dibujos de angelitos, así le llaman, de niño y de niña. Definitivamente, pues su sexualidad estaba cubierta, no son visibles, pero algunos sí son visibles. Si usted se acuerda, en esos templos católicos, que en la parte superior de las cúpulas había esta representación de estos angelitos, como de un niño y una niña. Strong H7138, Karob, que viene de otro 7126, significa cerca, acercar, estar inmediato, cercano, próximo. Strong H7126, la palabra raíz, Karab, significa acercar, atraer, congregar, entregar, juntar, entre otras palabras. Por esa razón, estos dos querubín permanecían juntos, cercanos, uno del otro, que tiene que ver, como yo les mencioné hace un momento, Adán y Java, o varón y hembra, que es lo que tenía que representa estos dos querubín en la cubierta de la Keporá. Por esa razón, es posible interpretar que los dos querubín representan a un varón y a una mujer, por la relación que existe de unidad, y se unirán en una sola carne. Si ustedes pueden ver esta relación, ¿en dónde lo encontramos? Vamos a ver lo que nos dice la palabra Eser Kenegedo, ayuda opuesta. En muchas traducciones lo tradujeron como ayuda idónea, pero ¿qué nos quiere decir esta palabra Eser Kenegedo? Bereshit 2:18 dice: dijo Yahuwah Elohei, no es bueno que el hombre esté solo, le haré Eser Kenegedo, una ayuda opuesta, una ayuda enfrente, alguien diferente. Eser, Strong H5828, que viene de otro, ahorita lo vamos a ver, significa ayuda, también ayuda idónea, ayudador, socorro o socorrer. De donde viene la palabra Eleazar, Strong 5826, azar.
rodear, circuncidar, alivio, amparo, ayuda, socorrer. Yahuwah estaba haciendo un eser kenegedo, una ayuda. Eser significa ayuda, soporte. La segunda palabra, neged o negedo, Strong H5048, que viene de otra palabra, ahorita la vamos a ver, dice enfrente. Eso quiere decir una ayuda enfrente, una ayuda opuesta o una contraparte, un cónyuge. Usualmente significa en contra de o antes de, delante de, desde o enfrente. Strong H5046, la palabra nagad, que es la palabra raíz, significa afrontar, poner firmemente, manifestar, anunciar, explicar, elogiar, anunciar, revelar, relatar, referir, proclamar, dar nuevas, interpretar. Esa es la palabra raíz, nagad de neged, enfrente. Yahuwah le hizo una ayuda enfrente. Cogelet capítulo 4 verso 12, parte B, o la segunda parte del Eclesiastés 4:12. Cordón de 3 hilos no se rompe pronto. Vean esta relación de acuerdo a lo que nosotros estamos formulando desde el comienzo de la enseñanza de la boda hebrea con la nueva Jerusalén. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Qué está haciendo, queriéndonos decir esta enseñanza? Nosotros nos damos cuenta que en el Makon Kadosh Kadoshim, donde se encuentra el arca del pacto, es una relación con la jupa, donde se lleva a cabo el matrimonio, el palio nupcial, o que independientemente representa también la habitación privada del matrimonio. Nosotros nos encontramos, por una parte, Adán y Hawa, por otra parte, el Kohen Hakadol, y por otra parte, Yahuwah. Esto representa este cordón de 3 dobleces. Antes de esta enseñanza, yo tenía otro concepto diferente. Yo decía que ese cordón de 3 dobleces es mi esposa, yo y Yahuwah. Así era el concepto que yo tenía. Mi esposa, yo y Yahuwah. Pero hoy me doy cuenta que no es así, sino que mi esposa y yo, o mi pareja y yo, somos ejad, una sola carne. Por otro lado tenemos el Kohen Hakadol, que representa el Kohanim, el que intercede por nosotros delante de Yahuwah, y el tercer hilo, Yahuwah. Quizá usted va a decir, bueno, mi esposo no sigue Torah. No se preocupe, usted está sosteniendo. Por eso dice, cordón de 3 hilos no se rompe pronto. Mientras hay uno de los dos dentro del matrimonio, ya sea que esté casado o no esté casado, en el caso de las personas solteras que no están casadas, su marido se llama Yahushua. Esto lo debemos entender. Si usted está casada o tiene un marido que no sigue Torah, usted está sostenida del hilo. Si usted, varón, es el que sostiene su casa con Torah y su esposa no le hace ni caso, no quiere guardar Shabbat, no se preocupe, usted está sostenido del hilo, de uno de estos 3 hilos. Pero definitivamente Yahuwah y el intercesor Yahushua HaMashiach como Kohen Hakadol no van a poder romperse, nunca se van a poder romper. Nosotros podemos soltarnos, nosotros podemos dejar de seguir en obediencia al Torah de Yahuwah, pero Yahuwah no se va a poder romper. Dice, en el matrimonio hay matices distintos, en los cuales ambos tienen que mirar, cuadrar para unidad, y para esto tenía que haber un nisuín, un casamiento, una boda. La palabra nisuín viene de la palabra nosé, y esto no es un chiste, porque a veces dicen, ¿cómo se dice la palabra aguantar
o cargar, no sé. Así exactamente se dice esta palabra. Strong H5375, la palabra nasá, significa elevar, aceptar, ayudar, cargar, elevar, levantar, entre otras muchas palabras. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso, una de las dos partes en el matrimonio. En el matrimonio, una de las dos partes que está sosteniendo la casa por causa del Torah de Yahuwah, ayudar, elevar. Como ya lo mencioné hace un momento, no hay forma de cómo hacernos a un lado. Si usted es soltero o soltera, su marido es Yahushua. Si usted está casado y usted está sosteniendo, ya sea hombre o la mujer, está sosteniendo la casa por la rajamín de Yahuwah, usted está tomado del hilo de Yahuwah. Levantar, ayudar, nasá. ¿Qué es lo que sucede con estos dos querubín? Para que ellos se pudieran una ayuda opuesta, una ayuda enfrente. Por eso me atrevo yo a decir que estos dos querubín representan el varón y la mujer. No puedo decir Adán y Eva, sino puede ser mi propia vida, mi propia persona, mi propia personalidad relacionado con Yahuwah, sosteniéndome de uno de esos tres hilos. Si usted ha escuchado esta expresión, usted lo va a entender perfectamente de dónde sale, de dónde viene esta palabra que constantemente hemos escuchado. Quizá usted va a recordar de dónde viene o quién la ha dicho, quién la repite. La voy a decir y usted me va a decir de dónde. Alguien que dice, la mujer solamente sirve para dos cosas, para levantar o para hundir, para edificar o para destruir. ¿Dónde usted ha escuchado estas palabras? Bueno, exactamente nosotros lo encontramos de esto que acabamos de ver con Neget, Nagat, Eser, Azar, Eser Kenegedo, la ayuda opuesta, la ayuda enfrente de la mujer, la que levanta o definitivamente la que destruye. Y si usted se da cuenta, ahorita viene a mi mente este pasaje de que la Escritura nos dice que al final de los tiempos muchos estarán casándose y dándose en matrimonio. ¿Qué sucede? Que muchos estarán dados a la idolatría al inmediato, sin compromisos, simplemente por el puro placer, en lugar de buscar a Yahuwah. La mujer, por un lado, no levantando, no ayudando, tratando de hundir, en este caso al hombre, de que no se levante, porque el que es por causa la mujer, es por causa del hombre, porque primero creó Yahuwah al hombre, no a la mujer, sino al hombre. Y la mujer, por consecuencia, Yahuwah le dio a la mujer para ayuda, para levantar, para soportar. En el matrimonio tiene que haber esta conexión, esta conjunción de aguantar el uno al otro, levantarse el uno al otro, para que exista un equilibrio entre dos. El Egel, el becerro, nunca podrá representar la Shekinah. Nunca se va a poder manifestar la Shekinah mientras esté el becerro de oro. Por otro lado, la paciencia, el proceso de que dos personas ahora se miren, intentan unirse en este intento de nisuim, de casamiento, pero que también se tienen que aguantar, levantar, en un choque continuo que puede existir con trabajo, dedicación, es que uno levanta al otro. Dos son mejor que uno. Justo ahí es donde se manifiesta la Shekinah de Yahuwah en nuestras vidas. Y el Kohen Hakadol tenía que vertir la sangre para cubrir los pecados cometidos por el pueblo en Yom Kippur. Eso de vertir la sangre que representa el intercesor, porque nadie lo podía hacer.
Ningún otro personaje de los levitas lo podía hacer. Solamente el Cohen Hakadol, el que intercedía a favor del pueblo de Israel. En este caso, sobre estos dos querubín, sobre este matrimonio, donde se puede manifestar la Shekinah, la presencia de Yahuwah. Esto de vertir la sangre se tenía que hacer del lado izquierdo. Ahí es donde el Cohen Hakadol vertía la sangre cada año. Y específicamente en ese lugar se convierte en el lugar de la mujer, en el lado izquierdo. Porque cuando Yahushua HaMashiach derramó su sangre en el madero y bajó hasta partir las piedras, cuando estuvo el madero, penetró esa sangre por el poste y bajó hasta las piedras, que las partió hasta llegar a la tapa del propiciatorio de la Keporá, de este arca del pacto que se encontraba abajo. Esta historia usted ya la debe de saber, la tiene que conocer porque la hemos enseñado. Ahí fue depositada su sangre. En el momento que toca la sangre de Yahushua HaMashiach, del otro lado del querub, que representa el hombre, se convierte ahora, Padre, consumado es. Kalá es. Kalá hu. Kalá es. Consumado es. El plan y propósito de Yahuwah para rescatar Yahushua HaMashiach a la novia. Porque ambos, el querub que representa al hombre y el querub que representa a la mujer, ambos ahora se ha hecho Kadosh Kadoshim por causa de Yahushua, por causa del hombre, la redención total. La mujer no es más, y ahorita lo vamos a ver. Efesios 5:25 nos dice, vean esta condición, maridos, amen a sus esposas, así como Yahushua HaMashiach también amó y ama a la Kehilá de Israel. ¿Quién es Israel? La esposa de Yahushua. Y se entregó a sí mismo por ella, para apartarla, limpiarla con la purificación del agua por el Torah, para presentarla a sí mismo. Se la va a presentar a sí mismo como una esplendorosa congregación de Israel. ¿Qué dijimos que representaba Jerusalén? La ciudad de esplendor. Dice, para presentársela a sí mismo como una esplendorosa congregación israelita, sin manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino pura y sin culpa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su isha, a sí mismo se ama. Esto verdaderamente es lo que nosotros podemos encontrar en el Mishkan, específicamente en el Makon Kadosh Kadoshim, el Aarón Edut, los dos querubín que se encuentran en la cubierta de la Keporá, el Cohen Hakadol, la Jupá con la nueva Jerusalén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o no. Si no lo ha percibido, si no lo ha detectado, tiene que volver a ver este video. Tiene que repetirlo y poner atención. Si usted no pudo percatarse de un detalle muy importante, un principio de autoridad. Cuando hablamos sobre en dónde se manifiesta la Shekinah de Yahuwah, tenemos que verlo. Los dos querubín, el matrimonio, el esposo y la esposa, el Cohen Hakadol, que representa el intercesor, y Yahuwah. Cuando hablamos del cordón de 3 hilos, la línea que uno tiene que seguir, Yahushua HaMashiach dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Los dos querubín estaban uno frente al otro, con fundamento y con base.
¿Cuál era ese fundamento y cuál era esa base? Ellos estaban arriba, pero abajo, que se convertía en un fundamento, en una base. ¿Qué había dentro del Aarón Edut? El Torá, el maná y la vara de Aarón. Que se encuentran dentro. Quiere decir que los dos querubín, el matrimonio, tanto el hombre y la mujer, tenemos que seguir nuestro fundamento. El Torá, el maná y el arca la vara de Aarón. Esto nos da mucha revelación en cuanto a lo que es la Nueva Jerusalén. ¿Qué tiene que ver el palio nupcial con la Nueva Jerusalén? Con el matrimonio. Yehezkel capítulo 44, 23 dice: y a mi pueblo enseñarán, hablando de los Kohanim, la diferencia entre lo apartado y lo común. ¿Para qué era el muro? Ese cótel que había en la Nueva Jerusalén, para separar lo profano, lo común, lo impuro, de lo puro. Como cuando nosotros hacemos el Yom Shabbat, que cerramos el Yom Shabbat y decimos que hacemos esta separación del día común, de lo profano, del día Kadosh Kadoshim. Hacemos esta separación. Y entre lo impuro y lo limpio aprenderán a discernir. Y en la controversia, en la pelea, ellos, los Kohanim, estarán de pie como jueces, según mis juicios, y juzgarán conforme a mis juicios, y mis leyes y mis estatutos. En todos mis tiempos señalados, ellos guardarán, y mis días de reposo, ellos apartarán. Vamos a leer un último pasuk y con esto voy a terminar. Si hablo de más, quizá pueda yo romper lo que Abba Yahuwah ya puso en su corazón, porque no quiero enseñar mis palabras, sino el Torah de Yahuwah. Con esto voy a terminar. Shir Hasharim, Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 9. Vean ustedes desde la Nueva Jerusalén. Parece mi amado una gacela, o un joven ciervo. Allí está de pie, detrás de nuestro muro. Kat Lenu. Mirando a través de las ventanas. Mirando a través de las persianas. Usted puede leer para entender este pasuk, Cantar de Cantares 2.9, puede leer el 2.7 y Cantar de Cantares 3.5. Usted va a comprender el mensaje que está descrito en esta enseñanza. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre cada uno de ustedes y les dé shalom. Nos vemos en la siguiente enseñanza, Am Yisrael.